Muy buenos días, espero que ustedes estén por comenzar sus jornadas de la mejor manera. Les habla Juan Carlos Navarrete para poder comenzar este primer episodio de nuestro podcast Crónicas al Sur del Río Grande, donde vamos a hablar acerca de historias del pasado de Latinoamérica que se conocen muy poco. Vamos a comenzar este primer episodio con un episodio que yo considero base y fundamento para que se conozca con una mayor percepción y con un poquito más de profundidad la importancia que tiene Latinoamérica, primero al norte del Río Grande, ya que al norte del Río Grande es donde falta muchísima información acerca de la riqueza histórica y cultural de Latinoamérica. Y ello porque yo creo que ese entendimiento en los tiempos que corren es necesario para tener una mayor humanidad en el trato entre diferentes pueblos. Esa falta de entendimiento de la población de los Estados Unidos acerca de la historia y de la riqueza cultural latinoamericana es el por qué sucede lo que está sucediendo actualmente en esta parte del mundo. Podríamos comenzar con que las primeras poblaciones hispanas acá en los Estados Unidos se fueron moviendo por la fuerza del mito, por la fuerza de la leyenda, ¿no? Es decir, aquellos exploradores o conquistadores, se le podría llamar de alguna manera conquistadores, pero yo creo que son más que nada exploradores, a diferencia de lo que ocurrió en México, en Sudamérica, exploradores que movidos por el mito, movidos por la mitología y la leyenda, que circulaba abundantemente en esos tiempos, pues decidieron ir más al norte de lo que era el virreinato de la Nueva España, que actualmente lo ocupa lo que es el territorio de México mayoritariamente. Entonces estos exploradores comenzaron a moverse hacia el norte de lo que era el virreinato de la Nueva España, lugares como California, como Florida, como Nuevo México, los actuales Nuevo México, Arizona, todo de carácter exploratorio para saber si valía la pena asentarse allí. Así es como, por ejemplo, Ponce de León llegó en el año 1513 a lo que él bautizó Florida. La búsqueda en búsqueda nuevamente de ese mito que se llamaba la isla de Bimini y su fuente de la juventud. Es decir, esas ideas mitológicas, como por ejemplo el famoso El Dorado en Sudamérica, movían a los exploradores a adentrarse hacia el norte del virreinato de la Nueva España, cruzando esas fronteras borrosas que existían en ese momento entre territorio desconocido al norte del virreinato de la Nueva España. Entonces, estamos viendo cómo se movían esos exploradores movidos por los mitos, por las leyendas. Décadas después de que Ponce de León llega a la Florida, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca recorrería a pie durante 8 años todo el sureste de lo que es actualmente Estados Unidos y publicaría, a raíz de este viaje enorme, largo, cansador, su relación con mayúsculas en el año 1542, que fue, y esto se tiene que tomar mucho en cuenta, el primer tratado de topografía de los Estados Unidos, de Norteamérica. La primera topografía norteamericana fue entonces escrita por Núñez Cabeza de Vaca en el año 1542. Y también describió cómo era la población con la que él se iba encontrando en el camino, ¿no? Am, Ahora, él también fue movido por ese misticismo, ¿no? Esa leyenda, la leyenda de encontrar qué, encontrar las 7 ciudades de Cibola, ¿no? ¿Qué eran las 7 ciudades de Cibola? Eran supuestamente 7 ciudades opulentas fundadas por 7 obispos portugueses que habían huido de la conquista musulmana de Europa, habían cruzado el Atlántico y se habían establecido en Norteamérica y habían fundado cada uno una ciudad muy, muy opulenta.
Esas leyendas, como esta de las 7 ciudades de Cibola, pues inspirarían otras exploraciones para encontrar otras ciudades mitológicas, ¿no? Ahora, a diferencia de lo que tal vez ocurrió en México o en el sur, ¿no? Las distancias entre unos y otros poblados y las resistencias indígenas muy fuertes que encontraron en el camino, la falta de encontrar piedras preciosas, oro, pues fueron desanimando a los constantes exploradores que querían llegar más al norte y les costó entonces establecerse a los españoles en el territorio al norte del virreinato, ¿no? Por ejemplo, Hernando de Soto, que es el descubridor del río Mississippi, tuvo incontables encuentros con población indígena que no le permitió avanzar como él hubiera querido, ¿no? Esa colonización entonces fue muy lenta, fue muy limitada, se concentró sobre todo en las cercanías del virreinato de Nueva España, como serían lo que es Nuevo México y Texas, enfrentando constantes sublevaciones de los habitantes, que eran los indios pueblo en ese momento, ¿no? Pero, pues claro, estamos hablando de imperios, ¿no? De imperios que protegían sus territorios por más lejanos que estos pudieran estar. Es así que en el año 1565, en Florida, los españoles fundan la primera colonia norteamericana, la primera colonia española, perdón, con el nombre de San Agustín, la primera colonia española en Norteamérica, en los Estados Unidos. Lo que en ese momento no era Estados Unidos, era un conjunto de territorio desconocido, y le ponen como nombre San Agustín, en Florida, después de haberles arrebatado a unos pocos colonos franceses protestantes el control de la misma región, ¿no? Los españoles, por ejemplo, no se establecieron firmemente en California sino hasta fines del siglo XVIII, cuando construyeron fortines militares, ¿no? ¿Qué nombres tenían esos fortines militares? Monterrey, en el año 1770, y un nombre que ustedes ya deben de conocer, es San Francisco, en el año 1770 para proteger sus dominios ganados, ¿no? Ahora, en ese momento, la independencia de las colonias españolas, la independencia de las colonias españolas en Sudamérica, en Centroamérica, pues causó una reconfiguración de los territorios norteamericanos. Por ejemplo, España vendió a los Estados Unidos Florida en el año 1821 por $5 millones para sacarse toda esa inmensa carga que le representaba Florida en términos de logística, en términos de proteger ese territorio tan, tan alejado. Y ya una vez que las colonias españolas en América comienzan a independizarse, pues tuvo que ceder territorio, ¿no? Es así como México, la República de México llega pues hasta o el norte, hasta Oregón y al este hasta Texas, ¿no? Entonces hay un incremento como república, ¿no? De México y pues esa incorporación de territorios a la nueva República de México, esa transferencia de territorios, podríamos decir, de la monarquía española a la nueva República de México, trajo ciertos inconvenientes, ¿no? Ciertos inconvenientes culturales, ¿no? Como por ejemplo, en el cual Texas, que pues era mexicana, tuvo una evolución demográfica anómala que fue desestabilizando el control mexicano en esos territorios. ¿Cuál fue ese crecimiento anómalo, digamos, ¿no? Es decir, al lado de Texas estaba Luisiana, que era francesa en ese momento, pero que fue vendida por Francia a los Estados Unidos, que tenía mayoritariamente una población de colonos católicos angloamericanos. Por lo tanto, Texas se fue poblando paulatinamente también de colonos católicos angloamericanos. Ahora, estamos viendo de que, claro, las fronteras en ese momento eran fronteras casi inexistentes. Si bien es cierto, se podía diferenciar entre la nueva República de México y Estados Unidos, las fronteras eran fronteras muy
fluidas, no había el control que existe en este momento. Por lo tanto, Texas comenzó a poblarse también de colonos católicos angloamericanos, y con la independencia de México estas diferencias culturales se fueron intensificando, y también las diferencias lingüísticas, ¿no?, entre los colonos hispanos y los colonos angloamericanos. Y este conflicto se fue agravando hasta que en 1829, cuando el gobierno mexicano decide abolir la esclavitud, los colonos angloamericanos pusieron el grito en el cielo, porque básicamente sus principales negocios, su estabilidad económica dependían de la esclavitud. También había ciertas prohibiciones de inmigración actualmente. Digamos, actualmente hay ya limitaciones de la inmigración, pero en ese momento ya México comenzó a imponer a los Estados Unidos limitaciones en la inmigración y limitaciones también en el comercio, con ciertas prohibiciones para comerciar ciertos bienes. Hay un punto álgido allí, un punto máximo de tensión con la batalla del Álamo en 1835, ¿no? Una batalla, como hemos visto pues, en series, en películas, en donde ese personaje, ese explorador famoso de los Estados Unidos, Daniel Boone, él muere en la batalla del Álamo. Está muy incrustada en el imaginario popular norteamericano la batalla del Álamo, ¿no?, en la que los mexicanos vencen a los angloamericanos. Pero ese avance de tropas mexicanas fue detenido en la batalla de San Jacinto, y los colonos angloamericanos declaran su independencia. Texas fue una república independiente cierto tiempo, declaran su independencia del gobierno mexicano. Es en 1845, estamos hablando 10 años después de la batalla del Álamo, cuando Texas es admitida en la Unión Norteamericana, donde México corta las relaciones diplomáticas con este país y pues va a entrar en un periodo largo de hostilidades con los Estados Unidos, que va a finalizar en una guerra, ¿no?, la guerra México-Estados Unidos. En esa guerra es donde tropas de los Estados Unidos ingresan por el puerto de Veracruz, invadiendo y extendiendo el alcance de sus tropas hasta la Ciudad de México, ¿no?, que esta guerra va a finalizar con el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, que pone fin a esa guerra y anexiona a los Estados Unidos una parte importante, casi más del 40% del territorio de la joven República Mexicana, al norte del Río Grande, incluyendo California, al noroeste, a cambio de 15 millones de dólares, ¿no? Es decir, no fue simplemente tomar el territorio, sino que hubo una serie de negociaciones por la cual Estados Unidos pagó 15 millones de dólares por esos territorios. Aunque después de esta anexión, podría decirse, de territorio mexicano, se garantizó que los ciudadanos mexicanos ahora en los Estados Unidos iban a tener los mismos derechos que los ciudadanos de los Estados Unidos, iban a tener la ciudadanía norteamericana. La realidad fue bastante diferente, ¿no? Con la llegada, por ejemplo, de los ferrocarriles al oeste. Esto también lo vamos a ver en otro programa, porque fue una epopeya la expansión del sistema de ferrocarriles de Estados Unidos de este a oeste. Em, a fines del siglo XIX se declaró la fiebre del oro californiana en 1849, ¿no?, donde debido a ese influjo de inmigrantes del este de los Estados Unidos y de Europa que llegaban a ser la América, tratan de descubrir oro. La población angloamericana y europea sobrepasa ya a la hispana. Entonces habíamos dicho pues de que ya la población angloamericana y europea sobrepasaba ya a la hispana, ¿no? Es decir, ahí ese avance dio pie a diferentes violaciones de los derechos, a la pérdida de propiedades por parte de los hispanos, a la especulación, y también la población hispana se vio excluida de la vida política. Por ejemplo, en California en el año 1850 hay un impuesto sobre la minería. También hay un ataque directo a la cultura mexicana, ¿no? En 1855 hay una ley muy expresa prohibiendo las expresiones culturales y de las costumbres mexicanas en el territorio de los Estados Unidos, en el territorio de California.
Eso ocasionó que miles de mexicanos se fueran de territorio norteamericano hacia territorio mexicano, hacia México. A pesar de esos deterioros, la necesidad de la mano de obra en los Estados Unidos era todavía importante, no solamente en la frontera, sino en el resto de un país que se está industrializando a un ritmo enorme. Por ejemplo, hay migrantes mexicanos que llegan tan lejos hasta Chicago, al norte, ya casi al llegar a Canadá, debido a esa demanda de mano de obra. Y también lo que facilita esa inmigración es el estallido de la Revolución Mexicana, ¿no? Uh, otro punto importante en la historia de Latinoamérica, que lo vamos a tratar también en futuros programas, debido a que fue digamos, un aspecto sumamente importante en la evolución de lo que va a suceder en la inmigración. Muchos tienen que irse de México como refugiados hacia los Estados Unidos y también como mano de obra en los campos y en las nuevas fábricas. Es allí donde los Estados Unidos, a inicios del siglo XX, promulga las primeras leyes para frenar los flujos migratorios y comienza a imponer cupos por nacionalidad para disminuir el número de inmigrantes, ¿no? Es así que los mexicanos que van llegando van formando también ciertas instituciones culturales, ¿no? Por ejemplo, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos, la Asamblea Mexicana, van formando ciertas organizaciones en los Estados Unidos, alrededor de los Estados Unidos, para proteger sus derechos. Ya en el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, esa enorme movilización que significó el traslado de cientos de miles de hombres y mujeres norteamericanos hacia el frente de batalla en Europa, en el África, en Asia y Oceanía, determinó de que hubiera una escasez de mano de obra para un país en el cual su industria todavía era muy pujante, ¿no? Crecían mucho los Estados Unidos y necesitaban mano de obra de manera desesperada. Eso llevó al gobierno de los Estados Unidos a crear ciertos programas, ¿no?, para atraer mano de obra extranjera, pero sobre todo de México, como el programa Bracero, ¿no? Ese programa mediante el cual había obreros temporales, hay que subrayar esta palabrita, temporales, que eran traídos desde México para trabajar sobre todo en la agricultura y en el ferrocarril, que necesitaba abundante mano de obra. A pesar de ese carácter temporal, muchos mexicanos se quedaron en los Estados Unidos, lo cual supuso cierta renovación de la influencia cultural mexicana, ¿no? Hacia fines del siglo XIX hay otro influjo migratorio latinoamericano hacia los Estados Unidos, el cual es el de la inmigración puertorriqueña. Ya desde fines del siglo XIX había cierta relación entre los Estados Unidos y Puerto Rico, más que nada basándose en el contrabando de azúcar, café y tabaco que provenía de Puerto Rico. Hay que también hacer una nota aquí aparte, diciendo que Puerto Rico en ese momento era una colonia española, ¿no? Era una de las pocas colonias que le iban quedando a España en Latinoamérica debido a esa enorme ola de independencias de Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, pero era una de los últimos junto con Cuba, ¿no? Cuba fue la última posesión de España en América. Entonces, también hacia los Estados Unidos fueron llegando intelectuales, ¿no?, cubanos, puertorriqueños, que se refugiaron inicialmente en Nueva York, corridos por la persecución de la monarquía española. Es así donde, por ejemplo, José Martí, en Nueva York, escribe abundantemente, de manera profusa, acerca de lo que verdaderamente significa la independencia, ¿no?, la libertad. Y eso fue posteriormente una inspiración para ciertos líderes, como por ejemplo Fidel Castro, que inicia una revolución, la revolución cubana en los años 50, ¿no?, que va a derrocar al gobierno de Fulgencio Batista. Vamos a retroceder un poco en relación a Puerto Rico. Estamos hablando del año 1880. La abolición de la esclavitud en Puerto Rico dio lugar a una urbanización bastante rápida, ¿no? La formación de una clase nueva de jornaleros que sobrepoblaron las ciudades puertorriqueñas
Y ahí es donde se comienza a salir de Puerto Rico hacia otros destinos, ¿no? Hacia el Caribe, hacia los Estados Unidos. Y también cuando compañías estadounidenses crearon, ¿qué crearon? Crearon un desempleo aún mayor al tomar las industrias del azúcar, el café y el tabaco a principios de siglo. En el año 1917, este año es muy importante para Puerto Rico, hay un acta que se llama el Acta Jones, que le concedió la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, en el año 1917. Y estamos hablando que se concedió la ciudadanía no así porque sí, sino porque hubo una guerra entre España y los Estados Unidos. Los Estados Unidos toman posesión de las colonias españolas, ¿no? Por ejemplo, las Filipinas, una toma de posesión de los Estados Unidos, que en ese momento Filipinas era una colonia española, la posesión de Puerto Rico, Cuba. Por lo tanto, hay una mayor inmigración puertorriqueña hacia el continente, hacia los Estados Unidos, debido ya que eran considerados ciudadanos de los Estados Unidos. Esta inmigración se vuelve mucho más intensa después de la Segunda Guerra Mundial, también para aprovechar la demanda, la alta demanda de mano de obra de la economía de los Estados Unidos, que necesitaba y seguía necesitando en ese momento mano de obra, ¿no? Otra inmigración, también latinoamericana hacia los Estados Unidos, que va a conformar un movimiento cultural importante, es la inmigración cubana. La inmigración cubana, digamos, ahí se tiene que dividir, ¿no? Hay una inmigración a partir de los años 60, una inmigración en el cual sus componentes eran más burgueses, mucho mejor educados, debido más que nada a la persecución política. Estamos hablando de que Fidel Castro había tomado el poder el 1 de enero de 1959, ¿no? Es muy similar a lo que ocurrió con la Revolución Mexicana de 1910. En 1959, la Revolución Cubana, y hay una ola migratoria hacia Florida, sobre todo, ¿no? Hay que recalcar que la inmigración cubana hacia Florida se remonta hacia fines del siglo XIX con el traslado de fábricas cubanas de puros a Key West, ¿no? Y a Tampa. Eh, entonces, para volver a la inmigración cubana de los años 60, ¿no? Los primeros refugiados anticastristas, que eran básicamente, como dije, burgueses, mucho más educados, entre 1965 y 1973, establecieron una comunidad bastante próspera económicamente, ¿no? Liberal, ideológicamente, y ideológicamente conservadora, ¿no? Es decir, económicamente liberal e ideológicamente conservadora en la Florida. Ha tenido muchísima influencia en la política y en la economía norteamericana desde Florida hasta el día de hoy, ¿no? Luego hay otras oleadas migratorias que han alterado la composición de ese grupo inicial, como dijimos, del año 65 más o menos al año 73, ¿no? Como por ejemplo está la muy recordada, el muy recordado evento del éxodo del Mariel, ¿no? El éxodo del Mariel tiene una particularidad porque se le recuerda mucho en películas o series aquí en los Estados Unidos por el hecho de que trajo muchas personas con antecedentes criminales desde Cuba, ¿no? Por ejemplo, la película Cara Cortada, Scarface, ¿no? Esa película tan famosa aquí en los Estados Unidos, casualmente se inicia con la llegada a las costas de Florida del Mariel, ¿no? Ese buque tan emblemático que traía cubanos que querían establecerse en los Estados Unidos. Y también otras series, como por ejemplo Miami Vice en los años 80, también hablaba mucho de estas personas que habían llegado en el Mariel con antecedentes criminales, ¿no? Y había sido todo esto aparentemente todo armado por el gobierno cubano para abrir sus cárceles y establecimientos psiquiátricos para mandarlos a los Estados Unidos, ¿no? Um, entonces, esa inmigración fue completamente diferente a la que hubo en los años 60, los primeros años de la década de los 70, ¿no? Los marielitos, por lo tanto, así se les llamaba a aquellos cubanos que llegaron en el buque Mariel, eran cubanos de clase mucho más pobre, mestizos, que salieron de Cuba, como dije, con un grupo de criminales. No todos lo eran, pero había muchos criminales infiltrados en esas oleadas migratorias, ¿no?
Por lo tanto, la depresión que sufrió Cuba en los años 90 provocó una ola más, ¿no? Estamos hablando de la caída de la Unión Soviética, que era la que respaldaba económicamente y con recursos materiales a Cuba. Esa disolución de la Unión Soviética causó una etapa económica muy, muy grave en Cuba. A partir del año 2000 hay ciertos acuerdos por los cuales los cubanos que eran encontrados por la Guardia Costera de los Estados Unidos en aguas internacionales se les podía devolver a Cuba, ¿no? Esa llegada de inmigrantes cubanos presionó mucho a los gobiernos locales y al gobierno federal para la creación de programas sociales y educativos para facilitar la inclusión de estos inmigrantes cubanos en la sociedad de los Estados Unidos, ¿no? Es a partir del año 2000 en el que hay que dividir los procesos migratorios desde Latinoamérica hacia los Estados Unidos en tres etapas, ¿no? La primera comienza desde el año 2000 hasta el año 2009 aproximadamente, donde hay un pico en la inmigración mexicana y un crecimiento de la inmigración desde otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Am, Se ve a partir de esos años una disminución, una declinación en la inmigración de nuevos arribos de inmigrantes mexicanos. Las aprehensiones de la patrulla fronteriza, por ejemplo, caen aproximadamente un 90% desde su pico en el año 2000. Hay una continuidad en la migración centroamericana debido básicamente a eso a partir de los años 80, donde Centroamérica vive todo un proceso de guerras civiles, ¿no? De masacres, de gobiernos autoritarios. Acordémonos de los gobiernos de Somoza, ¿no? En Nicaragua, ¿no? Y en países como, por ejemplo, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, son exportadores netos de personas, expulsan a su gente hacia los Estados Unidos debido a la violencia que implican las guerras civiles, ¿no? ¿Qué tiene esa expulsión hacia áreas, sobre todo en el este y el oeste de los Estados Unidos, hacia Los Ángeles, en California? La expulsión que sufren estas comunidades, sobre todo rurales de Centroamérica, van a generar la creación de las pandillas, las famosas pandillas centroamericanas, ¿no? La Mara Salvatrucha, Calle 13, etcétera. Um, Hay unos cambios muy radicales debido a lo que sucede también el 11 de septiembre con los ataques terroristas a los Estados Unidos, ¿no? Hay unas políticas migratorias mucho más restrictivas por parte de los Estados Unidos ante estos ataques terroristas, pero de todas maneras la inmigración latinoamericana en ese tiempo tiene un crecimiento constante y continuado, ¿no? La segunda etapa va desde el año 2010 al año 2019, donde hay una diversificación de origen en la migración intrarregional, ¿no? En Latinoamérica. No hay básicamente una disminución en el crecimiento de la inmigración, pero el impulso lo da la inmigración de países sudamericanos, ¿no? Desde el año 2000 a 19 o 2022, la inmigración desde los países sudamericanos ha sido sostenida en los Estados Unidos, sobre todo hubo éxodos desde Venezuela debido a la profunda crisis política y económica en la que se encuentra ese país, ¿no? El impulso sudamericano lo da Venezuela, por lo tanto. Venezuela que alrededor del año 2015, como dije, las continuas crisis sociales y políticas expulsan a miles o millones de habitantes de ciudadanos venezolanos, no solamente a los Estados Unidos, sino a otros países de la región, de Latinoamérica, como Colombia, donde hay casi 2 millones de venezolanos, o Perú, con 1,5 millones viviendo allí, ¿no? La tercera etapa, que es la última, es la del año 2020 al año 2025. Es decir, estamos hablando de la época de la pandemia, del COVID-19, ¿no? Los nuevos arribos y los patrones de migración van cambiando paulatinamente. A partir de la pospandemia, a partir de esa pospandemia hay un resurgimiento de la inmigración que se detiene en el momento en que la pandemia está en su punto más álgido y las restricciones de viaje van cayendo de país por país. A partir del año 2021 o 2023 se comienza un resurgimiento en esa inmigración. Por ejemplo, en el año 2023 hay básicamente 3 millones de inmigrantes que arriban a los Estados Unidos, ¿no? Digamos, el impulso nunca antes visto en términos de inmigración latinoamericana a los Estados Unidos, básicamente impulsada por
la profunda crisis económica que dejó la pandemia en diferentes países latinoamericanos que no estaban preparados para el frente a una pandemia de este tipo, algo único en la historia reciente en Latinoamérica y en el mundo en general, ¿no? Básicamente también hay un cambio acerca de los orígenes de la inmigración latinoamericana, donde hay un crecimiento de una proporción de nuevos arribos desde Sudamérica que crece del 13%, que fue en el año 2015 al 2019, al 20% en los años 2021 a 2023, ¿no? Hay un incremento de la inmigración mexicana también, vuelve a ganar fuerza la inmigración mexicana como país líder en el origen de la inmigración en el año 2021. Latinoamérica, entonces, en esta etapa del 2020 al 2025, aparentemente cuenta como el 58% del total del crecimiento de la población extranjera en los Estados Unidos. Un enorme impulso de Latinoamérica en esta última etapa del 2020 al 2025 en la inmigración total hacia los Estados Unidos. Y también hay algunos cambios en las dinámicas de políticas, ¿no? Las políticas de restricción del asilo, con esta última administración de Donald Trump y también de la administración de Biden, que en los años finales de su administración se dio cuenta de que iba a tener una carga política importante si dejaba vigente políticas de ingreso básicamente indiscriminado de inmigrantes a los Estados Unidos. Él decide hacer ciertos cambios, la administración Biden decide hacer ciertos cambios en las políticas de asilo, ciertos cambios en las políticas de TPS. Esas políticas le jugaron ya en contra, era muy tarde para que él iniciara cambios mucho más radicales que le redituaran en ganancia política, lo cual pues no se dio y sirvió en cambio para que los votos a Donald Trump se incrementaran por las duras políticas migratorias que él estaba proponiendo, ¿no? Es así que llegamos al año 2025. Aquí en los Estados Unidos hay una enorme política antiinmigratoria. Básicamente la inmigración latinoamericana, como la inmigración de todas partes del mundo, ha ido cayendo a niveles muy, muy bajos con relación a los años anteriores. Con esto quiero poner un punto final a este sumario de historia de Latinoamérica en los Estados Unidos, al norte del Río Grande, para iniciar este primer episodio del podcast Crónicas al Sur del Río Grande, porque consideré necesario que se diera una especie de sumario histórico acerca de la presencia latinoamericana en los Estados Unidos. Muchas gracias, será hasta el próximo episodio. Juan Carlos Navarrete con ustedes.